Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Comenzamos la semana y el día de hoy vamos a hablar sobre cáncer de vejiga. Por eso queremos darle también un adelanto de lo que será nuestra entrevista de hoy. El cáncer de vejiga aparece cuando las células de este órgano comienzan a multiplicarse de forma anormal. En lugar de crecer y dividirse de manera organizada, estas presentan mutaciones que provocan una reproducción descontrolada. Las personas con este tipo de cáncer necesitan someterse a pruebas de seguimiento durante años después del tratamiento, para así detectar el cáncer de vejiga que puede reaparecer o avanzar a un estadio superior. Algunos síntomas que genera la enfermedad son sangre en la orina, molestias al orinar, dolor pélvico, dolor de espalda y necesidad de orinar con frecuencia. Algunas de las causas del cáncer de vejiga puede ser el tabaquismo y otros consumos de tabaco, exposición a sustancias químicas e irritación crónica del revestimiento de la vejiga. Hoy hablaremos sobre este tipo de tumor, por eso nos acompaña en el estudio el doctor Vicente Diegues Salinas, él es médico urólogo, y vamos a hablar sobre el cáncer de vejiga. Un gusto recibirlo, bienvenido. Sí, muchísimas gracias, un placer estar aquí contigo, realmente para mí un placer, y además que estoy con la mejor locutora de salud que hay en este país. Muchas gracias, qué honor. Nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre este tema y queremos hablar sobre qué significa para un paciente tener cáncer de vejiga. Fíjate, antes de que hablemos de qué significa tener cáncer de vejiga, podemos hablar más o menos cuál es la probabilidad de que una persona pueda tener cáncer de vejiga. Por ejemplo, en un hombre, 1 de cada 29 hombres van a padecer de cáncer de vejiga. En la mujer es menos frecuente, en la mujer ocurre entre 1 de cada 87 mujeres puede tener cáncer de vejiga. Lo más importante es que la gente no conoce, la gente desconoce de lo que es el cáncer de vejiga, por eso se descuidan y llegan a una enfermedad, a un estadio un poquito avanzado. Lo más importante que debemos conocer, y que lo dijeron en el preámbulo, fue que una persona no debe orinar sangre. Es decir, la presencia de sangre en la orina siempre es anormal. Si usted en algún momento tiene sangre en la orina, tiene que buscar consulta con un especialista, porque bien una infección de orina puede causar sangramiento, bien un cálculo puede causar sangramiento, el crecimiento prostático benigno en los hombres puede causar sangramiento, pero el cáncer de riñón y el cáncer de vejiga pueden dar sangramiento urinario. Entonces, hay personas que sucede que orinan una vez sangre, pasa, ellos no se descuidan, no prestan la atención debida y no vuelven a consultar. Pero es que si una sola vez usted orina con sangre, usted debe ir a un especialista y sobre todo buscar la causa, porque lo más importante para el cáncer de vejiga es que se diagnostique a tiempo. Fíjate, por ejemplo, en el 75% de los casos de cáncer de vejiga, nosotros podemos operar al paciente en un estadio que no esté avanzado. Claro. Como tú lo habías comentado, cuando hablamos de que el cáncer está avanzado, hay una capa muy superficial, que es la que está en contacto con la orina, que es la capa de células transicionales. Hay una capa que está por detrás, que es la muscular, que es el detrusor. La vejiga no es más que un músculo que se contrae. Pero esa capa superficial de células transicionales es donde el 75-80% de los casos se va a originar el cáncer de vejiga. Entonces, ese cáncer, si nosotros lo diagnosticamos y lo podemos sacar por endoscopia antes de que toque el músculo, esta persona tiene una alta probabilidad de curarse y una alta probabilidad de sobrevivir 5 años. En etapa temprana da síntomas notorios, nos habla de que no es normal un sangrado en la orina, incluso aparte del cáncer de vejiga nos habla sobre algunas patologías en el hombre que pueden causar el sangrado a través de esta vía. Pero el dolor pélvico y las otras manifestaciones se pueden presentar en etapas tempranas. Sí, una persona pudiera manifestar irritación, cierta molestia para orinar, pudiera manifestar que está orinando con mucha frecuencia y puede manifestar un dolor en la pelvis, tanto en hombres como en mujeres. Ese dolor a veces lo atribuyen a la edad, los hombres a los problemas prostáticos, pero lo primero, si este dolor pélvico está acompañado con un sangramiento, hay que tener precaución porque puede ser un cáncer de vejiga. Ahora, por ejemplo,
tú puedes tener trastornos para orinar, por ejemplo en los hombres, porque esta enfermedad, el cáncer de vejiga, es mucho más frecuente en los hombres. Como podemos ¿Por qué decir, es más frecuente en hombres que mujeres? porque fuman más, están más expuestos a factores de riesgo, como por ejemplo olores fuertes de pintura, industrias de cuero que producen un olor fuerte. Eso se elimina, las sustancias tóxicas se eliminan por la orina. Por ejemplo, el tabaco, hay 60 elementos cancerígenos que se eliminan por la orina. Entonces imagínense esa vejiga que usted va a orinar cada 3, cada 4 horas, que está con esa orina, con esos elementos. Si usted es fumador, van dañando esa vejiga, van haciendo que esas células muten y empieza a crecer el cáncer. Entonces, una persona tiene que tener mucha precaución si tiene una lesión. Ahora, sí es importante, porque nosotros hemos visto muchos casos y cosas que me parecen terribles y que creo que es bueno que la gente que está ahí detrás del televisor pueda aprender. Por ejemplo, es muy raro que en la vejiga haya un tumor benigno. Es decir, es improbable, casi improbable. ¿Pero es por cómo se detecta o porque no aparece tumor benigno, No, sino sí que pueden aparece aparecer, las células sí, cancerígenas no, más sí frecuentes? pueden aparecer, pero es que el 98-99% de los tumores son malignos. Entonces, yo he visto con preocupación que van a un médico, los ven, le hacen una endoscopia y le toman una biopsia. Y esa biopsia, claro, si tiene 98% de probabilidad que te va a salir un cáncer, y entonces sale un cáncer. ¿Pero qué le pasa al paciente? Le tomaron una muestra y empieza a sangrar y a sangrar y a sangrar. Entonces se anemizan, se sienten mal, se sienten incómodos, le creas el estrés de que le dijiste que tiene un cáncer, pero normalmente ellos tienen que recibir, si tú te haces el diagnóstico y sabes que tiene el tumor, tiene que ir a una cirugía por endoscopia, resecar ese tumor, sacarlo completo y puedes resolver el problema. Pero la biopsia no es necesaria igual para determinar cualquier tipo de cáncer, incluyendo el cáncer de vejiga. Claro, porque por ejemplo, la biopsia es importante, pero yo te digo, por ejemplo, si yo te digo que el 98% de los casos, una lesión en la vejiga es cáncer, yo prefiero, si soy paciente, que me quiten toda la lesión antes de que me tomen un fragmentico que tengo 98% de probabilidades que tengo cáncer. Entonces yo prefiero llevarlo a quirófano, sacar todo el tumor, hacerle biopsia a ese tumor y ya yo sé qué tipo de tumor tiene y si tomó el músculo. ¿A través de un eco, a través de qué estudio se puede determinar, más allá de la manifestación clínica, de que, por ejemplo, hay un tumor ahí? Fíjate, la endoscopia nos ayuda mucho. Okay. Tú le haces al paciente una cistoscopia, ves la lesión, que es muy característica, y puedes hacer el diagnóstico. Pero sin llegar a estudios invasivos, tú puedes hacer una ecografía y en la ecografía puede aparecer una masa al lado de la vejiga. O puedes hacerle una tomografía, que es ideal, sobre todo si una persona tiene sangramiento, lo primero que tiene que hacer es una tomografía. En la tomografía usted va a saber si tiene un tumor en el riñón, si tiene una piedra, si tiene crecimiento prostático, si tiene un tumor en la vejiga. Se hace una tomografía y ya tiene el diagnóstico. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué noticias Globovisión Salud? Hoy estamos hablando sobre cáncer de vejiga. Seguiremos conversando con el doctor Vicente Diegues Salinas, médico urólogo, sobre este tema. ¿Tiene preguntas o comentarios sobre el cáncer de vejiga? Las redes a su disposición, @salud_gb, Daniela J. Salas, también por Instagram. En este momento también transmitiendo a través del en vivo, a través de esta red social. A la pausa, regresamos.